hombre de valor. Líder y estratega. Le puso fe a su pasión. Y decidió cumplir con su misión. Nehemías. Hoy queremos hablar de aquellas personas que sirven de manera silenciosa, incógnita, tras bambalinas, pero que sin ellos no lograríamos los propósitos. ¿Se ha puesto a pensar en lo valioso que son aquellas personas que de manera voluntaria, incógnita, hacen que las cosas sucedan? Y son personas que a veces pasan desapercibidas, a veces tampoco reciben reconocimiento. Los seres humanos siempre buscamos de alguna manera, ¿cierto? Ay, que nos den las gracias. ¿Cómo nos sentimos cuando hacemos algo de manera dedicada, esmerada, y nadie ni siquiera le da las gracias? ¿Usted qué siente? Dígame la verdad. ¿Cierto o no? Yo sé que algunos se ponen muy espirituales y dicen, no, yo le digo, yo sí. Pero en el fondo del corazón uno dice, desagradecido, y ni me vuelva a pedir nada, ¿cierto? ¿Sí o no? Esa es nuestra naturaleza, porque esperamos de alguna manera siquiera. Por eso a veces surgen expresiones como, ni las gracias, hola, ¿sí? Y miren, creo que una de las fragilidades del ser humano es justamente el orgullo, ¿sí? Y todos, como hemos dicho muchas veces, somos orgullosos, unos más que otros. Pero por otro lado, también los seres humanos necesitamos afirmación y reconocimiento. Y hay que tener como un cuidado con esto, porque debemos tener un reconocimiento pensando en que gracias a Dios por lo que Él nos ha dado y nos permite hacer, para que la gloria no sea para el hombre, sino para Dios, quien nos dio la posibilidad de poder hacer esto o aquello. Por eso aquellas personas que son hábiles para algo, muchas veces presumen de eso. El que es muy bueno para las matemáticas y todo esto dice, esos brutos que solo saben leer, ¿sí? Y el muy letrado que le gusta leer dice, esos brutos ingenieros matemáticos que solo saben números y escriben como una bestia, ¿sí? Subestimar a otro, lo mismo con el deporte, aquel que es muy deportista, ¿sí? Que juega muy bien fútbol y dice, no, estos troncos, mejor dicho, échelos al río y flotan, ¿sí? Pero Dios nos dio a cada uno diferentes habilidades, talentos, y no estamos en un mundo, no debemos competir aunque estemos en un mundo muy competitivo. No, la comparación es lo que causa tanto daño. ¿Por qué este sí? ¿Por qué este no? Dios nos hizo diferentes. Y al pensar en esto de servir de manera silenciosa, servir de manera incógnita, lejos de ser algo que subestime, debe ser más bien pensar, tengo un rol importante y voy a servir con lo que Dios me ha dado. Por eso el Señor Jesús habló tanto de la humildad, habló tanto de que aquel que se enseñorea, no, mire, Jesús dijo, la gente busca enseñorearse de los que está dirigiendo, ustedes más bien busquen servir. Yo he venido a servir, no a ser servido. Y pensando en esto, llegamos a ese capítulo 11 de Nehemías. Espero que ustedes estén leyendo Nehemías porque es fascinante cada detalle. No podemos abordar todos los detalles, pero miren, ¿saben qué pasó? Llegó el momento en que ya Jerusalén estaba con los muros, sí, gracias a Dios, ya estaba la ciudad murallada, protegida, pero esa ciudad estaba vuelta a nada, ¿sí? Ahora el problema es quién habita esa ciudad. Y quiero que vean lo que va a pasar aquí en el capítulo 11. Quiero que vean lo que dice la palabra de Dios en Nehemías 11:1. Miren en pantalla, dice el 11:1, por favor, nos adelantamos ahí. Eso, miren. Los líderes del pueblo se establecieron ¿en dónde? Esa ciudad que estaba vuelta a nada, al menos los líderes se establecieron allí. Entre el resto del pueblo se hizo un sorteo para que cada uno de cada 10 se quedara a vivir en Jerusalén, la ciudad santa, y los otros 9 se establecieron en las otras poblaciones. Imagínense lo que está pasando acá. Esto había que, ¿se acuerdan los que de servicio militar, sacar la balota? ¿Sí?
Miren, vivir en Jerusalén no era lo mejor. Eso es como cuando la gente a veces dice, no, en la pandemia hay gente que se fue a vivir fuera de Bogotá y dice, yo a Bogotá no vuelvo. ¿Sí? No, esa Bogotá es la locura. ¿Sí? No hay como vivir allá a las afueras, ¿sí? Estar feliz. Aquí era algo parecido, pero más grave todavía, porque acá no era que Jerusalén estaba llena de trancones, de delincuencia y todo eso. No, Jerusalén estaba vuelta a nada, era como diríamos hoy, un moridero. ¿Sí? ¿Y quién quería vivir allí? Cuando la gente por décadas, escúchenme bien, por décadas habían estado viviendo en el campo, en la periferia, sus casas muy arregladitas, muy bonitas, el templo caído, a medio construir porque hubo intentos de levantarlo y luego se quedó a medias. Llega Nehemías, construye el muro y ahora ¿quién vive allá adentro? Pónganse a pensar, pónganse en los zapatos de ellos, ¿sí? Ya tenemos muro, ahora ¿quién va a habitar en la ciudad? Yo me imagino las familias diciendo, ay, ¿y ahora? Dice que van a echar sorteo. ¿Se imagina eso? De muchas familias, que no nos toque a nosotros. Que no nos vaya a tocar a nosotros, porque ir a vivir a Jerusalén, ese montón de piedras, ruinas, hasta ratas y todo. Imagínense, ahora estamos hablando de la ciudad ¿qué? La ciudad santa. Oiga, deberían estar peleando para ir a vivir allá. Pero la gente no quería. Esta es una ciudad supremamente importante en la historia de la salvación. Dios escogió este pueblo para bendecir al mundo, ¿sí? Pero la gente no quería vivir allá. Y vean lo que pasa. Versículo siguiente. Ese es el versículo que quiero que pensemos esta mañana. Miren. El pueblo bendijo ¿a quién? A todos los que se ofrecieron a vivir en Jerusalén. O sea, vale decir, hicieron el sorteo y 1 de cada 10 para Jerusalén. Yo me imagino las familias que salieron, sí, premiadas, todos aburridos, y dejar todo, mi casa, el campo, para ir a Jerusalén. Pues le tocó, ¿sí? Y esa gente sí era obediente, no era que no, me rebelo, ¿por qué? No, se fue. Pero además de ellos, dice que el pueblo bendijo a los que voluntariamente se ofrecieron. ¿Se imaginan eso? Gente que voluntariamente dijo, yo me sacrifico y voy. Tratemos de ponernos en los zapatos o en las sandalias de esa gente. ¿Usted se hubiera ofrecido voluntariamente a ir? Yo sé que algunos dirían, mire, que vayan los que no tienen hijos. Yo tengo niños chiquitos, necesitan el campo, el aire libre, ¿sí? Estamos hablando de familias. Yo me imagino hasta las discusiones, traten de imaginar la escena. Gente que se ofreció voluntariamente. Yo imagino a algún señor bien intencionado, yo me ofrezco, yo voy a Jerusalén. Y la familia dice, uy, tan regalado este man, ni siquiera habla con nosotros, ¿sí? Yo imagino hasta los conflictos familiares, aquel que se ofreció voluntariamente y de pronto no hizo consenso familiar. Porque en esa época no hacían consenso familiar como ahora, ¿cierto? Ahora somos más democráticos. Pero ahí es lo que dijera el papá. Pero miren el sacrificio que esas familias tenían que hacer para ir a vivir a una ciudad que estaba en ruinas y que apenas estaba empezando a ser reconstruida. Cuando pienso en esto, pienso en personas que a lo largo del tiempo se han desacomodado para ayudar a otros. ¿Sí puede ver esto aquí? Porque la idea de ir a vivir a esa ciudad no era solo ir a poblarla y ya, era ir a desarrollar la ciudad y recuperar esa ciudad que había sido destruida. Lo que hay en el fondo de esto es personas que voluntariamente hacen un sacrificio por el bien de otros. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Cuando nuestra naturaleza siempre es pensando en lo mejor. Yo me imagino cuánta gente ahí a la hora del sorteo habrá dicho, ojalá que no salga. Y cuando no salían, ¡ay, nos libramos! Yo me acuerdo una vez un amigo que la esposa dio a luz. Y habían pues otra mamá también dando a luz y de pronto sale el médico con una cara triste y le dice a la enfermera, el niño murió. Entonces mi amigo estaba ahí y él cuando escuchó eso, él pensó, mi hijo, ¿sí? Y se le corrió un frío, se asustó y cuando de pronto voltea y ve al otro papá llorando. Y en ese momento dijo, ay, no fue el mío. Y luego dijo, uy, qué miserable soy. ¿Se han puesto a pensar? Sí. Ven a lo que me refiero, que uno en lo profundo del corazón, uno es un egoísta desgraciado. Sí, somos egoístas. Él mismo dijo, oiga, me sentí tan mal, porque en ese momentico, por un segundo sentí como felicidad que no fue el mío. Pero luego vi al hombre llorando y dije,
¿cómo es posible que yo me alegre que no fue el mío? Y si hubiera sido el mío, dije, bueno, Señor, gracias que no fue mi hijo el que pasó por esto, al que le pasó esto. Pero miren, este pobre, me puse a orar por este hombre, luego me acerqué, lo abracé, oré por él. Pero miren cómo nuestra primera reacción es tan egoísta, quiero decir. Y pensemos en eso seriamente. Hoy nos hablaba Pili también, animándonos a servir. Esta gente sirvió voluntariamente, sin que nadie lo obligara, y pudo disfrutar. Dice que el pueblo bendijo a esta gente, que voluntariamente se ofreció. Pensemos en esto seriamente, porque este es el meollo del tema de hoy. Necesitamos cada vez más hacer sinergia con los dones y talentos que Dios nos ha dado. Algunos nombres serán mencionados, otros no. Pero por eso hay un servicio silencioso que para Dios no es incógnito. Y quiero que vean en este pasaje esos voluntarios. Miren qué voluntarios aparecen. Aparecen personas como esa. Miren este grupo. Miren, acá hay nombres raros, ¿sí? Desconocidos. Nadie, ¿sí? Uno cuando lee la Biblia siempre piensa en Pedro, Juan, ¿sí? Santiago, en el Antiguo Testamento. Dígame nombres. Daniel, ¿quién más? Jeremías, Ruth, ¿cierto? Esther, todos esos nombres famosos. Y cuando alguien empieza a leer la Biblia dice, ojalá yo sea como Esther, como Ruth, como Josué. Pero miren estos nombres. De los sacerdotes, Jedaías. ¿Quién es ese tipo? Jedaías. Ahora, en esa época se decía siempre hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, ¿cierto? Ahora lo que nosotros decimos son los apellidos. ¿Cómo ustedes? Pérez Martínez. Y luego sigue, ¿cierto? Ramírez Ortiz y hasta 6 apellidos. Ellos decían hijo de Joyarib, Jaquín, Seraías, hijo de Gilquías, hijo de Mesulán, hijo de Sadoc. Miren, si alguien está buscando nombres para sus hijos y sus nietos, acá hay unas buenas alternativas. Pero miren, comienza con estos hijo de Agitob, y acá viene el tema, que era oficial a cargo del templo de Dios y sus parientes, que eran 822 que hacían ¿qué? Que trabajaban en el templo. Miren esos nombres, Jedaías, Jaquín y Seraías, ¿sí? Nadie los conoce, pero esta gente, con toda su familia, sus parientes, trabajaban en el templo. ¿Qué hacían? Habían muchas labores en el templo. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, Levítico, Éxodo, uno encuentra las funciones. Miren, estas personas, uno dice, no son los famosos héroes de la fe que aparecen en Hebreos capítulo 11, pero estas personas sirvieron y en el momento histórico que ellos vivieron, cumplieron el rol para el cual Dios los puso allí. Personas que trabajaban en el templo de Dios. Pero hay más nombres que se mencionan. Miren, quiero que en ese mismo capítulo 11, que uno lo lee y dice, tan aburrido ese capítulo lleno de nombres y nombres. Miren lo que dice más adelante. De los levitas eran personas que servían en las cosas santas, ¿sí? En el templo. Miren ese nombre, Semaías. Yo nunca he escuchado un Semaías Pérez, Semaías Martínez, ¿cierto? No sé, pero mire, Semaías, hijo de Jasub, hijo de Azricán, hijo de Jebaías, y sigue los nombres simpáticos, Sabetai, otro, y Josabat, que eran jefes, ojo, de los levitas, eran jefes, pero son nombres que nunca se mencionan, y estaban encargados ¿de qué? De la obra exterior del templo de Dios. Miren, había roles que cumplir que la gente no quería hacer porque lo mejor era vivir afuera. Como diríamos hoy, sí, en términos actuales, no hay como vivir a las afueras, en los suburbios, no en esa gran ciudad, pero acá en este caso destruida. Y ellos servían en la obra exterior. Algunos dicen de pronto se refiere a la parte externa de tener bien el templo. Otros dicen no, se refiere más bien a toda la labor que se daba afuera en las puertas, que tiene que ver con temas civiles, mediaciones, temas legales, etcétera, como quiera que sea. Lo que quiero decirles es que eran personas que tenían un rol específico y estaban trabajando en un rol muy claro y necesario para la época. Y en medio de todos esos nombres raros aparecen estos roles y funciones. Que uno dice de pronto, pues, oiga, uno está acostumbrado siempre a que aparezca el predicador, el profeta, el sacerdote, el rey. Miren, encargados de la obra exterior. Y aparecen más, miren otros nombres, otros roles y nombres raros, ¿sí? Siempre que lea un capítulo con las genealogías, pues nombres, trate de ver por qué se hace eso. ¿Sabe por qué se mete tanto nombre raro aquí? Porque miren los roles que aparecen. Dice Matanías, hijo de Micaías, hijo de Sabdí, hijo de Asaf,
que hacían ¿qué cosa? Dirigía el coro de los que entonaban las acciones de gracias en el momento de la oración. Imagínense esos roles, ¿cierto? Eso es aquí como se nos fue Andrés el Pato, ahora tenemos a Mingela, David y más personas. Miren, dirigía el coro, los directores de coro. Y esos nombres nunca se mencionan, pero esas personas cumplieron un rol importante en su momento. Más nombres raros, ¿cierto? Pero quiero que piensen en este rol, dirigir el coro. Hay más roles todavía, miren, otro rol más en ese capítulo 11. ¿De los qué? Porteros. Uno dice, porteros, ¿y tan importantes eran esos? Sí, y estamos hablando de gente que voluntariamente, no era gente que le estaban pagando para hacer eso, gente que voluntariamente servía. Y quiero que recuerden esa expresión, voluntariamente. Y me hace acordar lo que Éxodo capítulo 35 dice cuando estaban edificando el templo. Voluntariamente el pueblo trajo todo lo necesario para poder cubrir todos los detalles, y Dios levantó personas con dones específicos, capacidades específicas, habilidades específicas, pero la palabra clave, voluntariamente. Y estos voluntariamente se ofrecieron, entre los que salieron sorteados también, pero los porteros, y da todos los nombres, Talmón, y sus parientes que vigilaban las puertas, en total eran 172. Uno dice, ¿tanta gente? Miren, algunos estudiosos calculan que un poco más de 1 millón de personas había en ese tiempo. Al hacer el sorteo de 1 de cada 10, quiere decir que más o menos si era 1 millón, unas 100,000 personas iban a habitar Jerusalén y tenían la labor de comenzar a reconstruir toda esa ciudad, que no era una labor fácil. Pero se necesitaban directores de coro, porteros, obra exterior del templo y más funciones. Miren, versículo más adelante dice, los servidores del templo que estaban bajo la dirección, y 2 personas también desconocidas, Sijá y Wispa, se establecieron en Ofel. Servidores del templo, gente que está sirviendo dentro del templo. Y uno dice, ¿qué pasó con los otros? Parece que eran otras funciones, habían muchas labores y muchos roles que cumplir. Eso me hace pensar también los muchos roles que hay en la iglesia. Aquí en la Confra hay muchos roles que a veces uno dice, oiga, pero aquí hay mucho liderazgo, pero falta mucho todavía. En un momento vamos a tener, terminando la reunión, entre las 2 reuniones, lo que llamamos la reunión de asamblea de la Confra, para contarles brevemente en qué está la iglesia en temas administrativos, económicos, pastorales, para dónde vamos, y pensar que en todo eso necesitamos cada vez más y más personas que sirvan en funciones a veces desconocidas. Miren, cuánto me emociona cuando veo personas que comienzan a subir nuevos roles y nuevos retos. Ustedes pueden ver en pantalla que ya no está Vivi interpretando, ¿sí ven? Ahora hay otras niñas, ¿cierto? Gracias a Dios por ellas. Melissa y Angie interpretan. ¿No les parece chévere? Eso es lo que necesitamos, ¿sí? Necesitamos más pastores, sí, más mentores, más coordinadores, más anfitriones. Miren, cuánto doy gracias a Dios por los anfitriones en la Confra que abren su casa para que vengan personas a reunirse. Eso hay que tener un don de hospitalidad. Hay personas que abren su casa, uno llega, mire, ya está uno llega y siente que lo estaban esperando. Y usted se da cuenta porque llega y está el tinto o la galleta o lo que sea, ¿cierto? En cambio usted llega a una casa, venga, tome asiento, y recién comienzan a organizar todo, no lo estaban esperando, ¿cierto? Hay gente que tiene un don especial para recibir a los grupos en su casa, gracias a Dios por ellos. Hay otros que no tienen ese don, ¿sí? Llegan y, bueno, siéntese, va al baño, no me gaste mucha agua y el papel poquito, ¿sí? Entonces, mire, esa persona que descubra su don y sirva en otra área, ¿cierto? Gente que tiene rostro de madera, carepalo, ¿cierto? Serio, ¿cierto? Bienvenido, siga, ¿sí? No, alguien que es amable. Por eso digo, descubrir los dones y talentos, gracias a Dios por cada anfitrión que tenemos aquí. Gracias a Dios por las personas que sirven de staff de contacto, que llegan más temprano y se ponen el chaleco verde y morado para estar atentos ahí, pendientes de la puerta, recibiéndonos, y además de recibiéndonos, también echando ojo porque se nos han metido ladrones a veces. Mire, yo les digo, qué bueno que usted conozca a todos los que están a su alrededor, por amor, porque somos una gran familia, y también por seguridad. Sí, en serio, no quiero que nadie mire mal a nadie porque dice tiene cara de pillo. No, tranquilos. Pero gracias a Dios por diferentes roles que hay y funciones dentro de la Confra. Aquí miren, servidores del templo. Y sigue el texto, miren lo que sigue, otros roles, miren.
Dice el jefe de los levitas que estaban en Jerusalén, otros nombres, Uzi, hijo de Bani, y uno sigue leyendo estos nombres, Matanías, pero miren, dice, estos tenían a su cargo, ¿qué? El canto en el servicio del templo de Dios. Miren, estos nombres que ni siquiera los he leído completos, porque ni se van a acordar de ellos ni nada. Lo que quiero que usted recuerde, que un montón de nombres raros, pero estos ¿qué? Tenían a su cargo el canto en el servicio del templo de Dios. Por eso lo resaltamos ahí para que lo note. Ahora, si quiere, lea otra vez y démosle Dios gracias por ese tipo Uzi, gracias por estos Matanías y los demás que en su momento sirvieron. Estos, dice, tenían a cargo el canto. Vale decir, estos eran los que estaban aquí adelante cantando. Miren, gracias a Dios por los músicos que tenemos aquí en la confra. Algunos son profesionales en música, gracias a Dios por eso. Tenemos un ingeniero de sonido, ¿sí? Hoy en el piano tener a nuestro, yo le digo el pollito, el pollo, él es un ingeniero, ¿sí? Graduado en la Javeriana en el teclado. Gracias a Dios por las personas que voluntariamente vienen muy temprano aquí, 7 de la mañana, 8 de la mañana a ensayar, para que estos 60, 70 minutos que estamos juntos, miren, hay muchas horas atrás de preparación. Ahora no le estoy sacando en cara que no, lo que le digo es, venga y súmese. ¿Usted para qué es bueno? Allá en la cabina, mire, allá hay varios que voluntariamente toda la semana han estado haciendo estas cosas, todo lo que nosotros vemos. ¿No les parece chévere? Gracias a Dios por ellos. Yo quiero hacer algo, mire, ¿por qué no le damos un aplauso a esos de la cabina que están allá? Qué rico agradecer, y seamos agradecidos con las personas que lo hacen por amor. Como esta gente voluntariamente comenzó a servir al Señor. Escúcheme con atención. Un servicio silencioso, no famoso, pero muy valioso para Dios. Lo repito, un servicio silencioso, no famoso, pero muy valioso para Dios, cuando lo hacemos con humildad, con la actitud correcta, lejos de egoísmo, pensando que lo que Dios me ha dado, los dones, los talentos, las habilidades, están al servicio de Él y a sus propósitos trascendentes y eternos en esta tierra. El servicio de esta gente no quedó en el anonimato. Nosotros leyendo eso, oiga, vea toda esta gente que sirvió. Para Dios ese servicio nunca pasó desapercibido. Para Dios lo que hacemos no pasa desapercibido. Por eso aquí hay algunos principios eternos que son buenos para pensar y reflexionar. Que lo que hacemos para Él, así no reciba reconocimiento, primero que ojalá nosotros seamos gente que agradece y reconozca a otros como lo acabamos de hacer. Pero nuestro servicio al Señor, así no reciba el reconocimiento que muchos esperan o que nosotros esperamos, para Dios no pasa desapercibido. Hay alguien que pensando en esto me decía, por eso yo quiero dar mis ofrendas, mis donaciones a la iglesia, pero sin nombre, sin cédula, sin nada. Bueno, hágalo. Aunque realmente los entes de control en Colombia nos piden, los bancos y financieros nos piden siempre registrar al menos la cédula. ¿Sí? No ponga el nombre, hay gente que pone NN y la cédula. Bueno, con eso nos defendemos ante los bancos y todo lo demás porque somos una persona jurídica reconocida ante el Ministerio del Interior y tenemos por eso que manejar las cosas con transparencia como lo hace la Confra y gracias a Dios por una iglesia como esta. Y no es que me esté echando flores porque sea el pastor, no, solo soy el pastor. Hay un equipo grande que trabaja y hace posible que esto siga avanzando. Gracias a Dios por todas esas personas que de manera silenciosa hacen posible que todo esto sea realidad. Gracias a Dios a los que están ahí arriba cuidando a nuestros niños. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Si usted apenas se los aguanta un fin de semana porque el resto de la semana está en el colegio. Dígame si cuando llega la época de vacaciones, ¿cuántos papás no dicen, llegó vacaciones, ahora qué me invento? ¿Sí? Miren, estos niños están ahí arriba, gracias a Dios por aquellos que se ponen ese delantal, ese chaleco naranja de Aventura Confra y Petit y están sirviendo con nuestros pequeñitos. Ahora, otra vez, el que tiene amor por los niños, aquel que siente ese cariño y dice, yo quiero hacer algo por ellos. Si a usted no le gustan los niños, no, entonces sirva en otra área. Necesitamos personas que sirvan en años dorados. Y hay algunos que no quieren ir porque dicen, yo no estoy viejo. Oiga, es para gente que tiene historias que contar porque ha vivido mucho.
¿Cuánta ayuda hace falta en años dorados? Vayan a servir años dorados, vayan a servir a los niños en bachilleres, universitarios. Pero ¿saben? Muchas personas quieren servir siempre en aquello que tiene fama. Cuando siempre invito a servir me dicen, estoy listo para predicar. ¿Sí? Necesitamos personas que silenciosamente comiencen a servir haciendo aquello que otros no quieren hacer. ¿Cómo servimos al Señor? Por eso hay un texto en el que quiero que pensemos seriamente. Y quiero el siguiente texto, por favor. Miren, eso está en el Nuevo Testamento, en Hebreos. El autor de Hebreos, que no se sabe quién es exactamente, algunos dicen que Pablo o un discípulo de él, pero no sabemos a ciencia cierta, dijo lo siguiente: porque Dios no es injusto para olvidarse de las obras y del amor que en su nombre ustedes han demostrado sirviendo a los creyentes como lo siguen haciendo. Ojo ahí, todavía no pasen al siguiente. Miren, porque Dios no es ¿qué? Injusto, como para olvidarse de las obras y del amor que en su nombre ustedes han demostrado sirviendo a los creyentes como lo siguen haciendo. Y la idea es seguir haciendo. Estamos sirviendo. ¿Y por qué servir? Porque es la mejor manera de crecer y de vivir. Y vean lo que continúa el versículo 11. Dice, deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. Es decir, no decir, ya lo hice, yo sigo haciéndolo. Miren, no hay dicha en la vida, mayor dicha en la vida que seguir haciendo. No es que yo amé a mi esposa, es que la sigo amando. No es que yo amo a Dios, yo lo amo y lo sigo amando. Yo ya serví suficiente. No, sirvo y sigo sirviendo. Querer seguir adelante porque es algo que es continuo en la vida. No pensar solo en el pasado, lo hice y lo quiero seguir haciendo. Hablaba con alguien que tiene muchos años aquí en la Confre y me decía, oiga, qué bonito es ver fotos y recordar. Le digo, sí. Uno ve fotos y recordar y pensar, por ejemplo, en este edificio. Cuando uno ve fotos, los que han pasado por Cultura Confra han visto cuando eso se construyó. ¿Han visto esas fotos? Sí, en obra gris, sentados en donde se podía. Y antes de eso, las reuniones allá. Y cuando eran las reuniones allá, también otras necesidades. Y cuando uno comienza a ver fotos, gracias a Dios por todas esas fotos que tenemos. Y me daba la idea, me decía, ¿por qué no hacemos un salón ahí arriba, ya que tenemos hartos salones? Esperemos tener ascensor algún día, donde tengamos un salón como del recuerdo. Y recordé lo que una vez me pasó yendo a una universidad. Entré y había un salón donde podía ver el primer rector, el segundo rector, el que hizo no sé qué. Y uno veía todas esas caras, y uno se ponía a pensar, oiga, cuánta historia en esta institución. Saben, la Confra tiene 40 años de historia. Y acá ha pasado mucha gente, que gracias a ellos, nosotros estamos acá. Gracias a Dios. ¿Y cuántos nombres? Ya no son nombres tan raros como esos, pero uno podría pensar en muchos. No solamente en los pastores, Hernando Villanivido, Luis Miguel y Loya Huertas, sino en muchas personas que han hecho parte de la historia, por lo cual estamos hoy acá. Se han puesto a pensar y que hoy nosotros podamos cumplir ese rol para que otros 20 años más tarde digan, oiga, hubo gente aquí que hizo esto, para que nosotros estemos acá. Miren, a manera de conclusión, yo quiero ponerles algo aquí en pantalla. Miren, servir de manera voluntaria, espontánea y dedicada para que los propósitos de Dios se cumplan en esta tierra es la mejor manera de vivir. Pongamos nuestras habilidades, talentos y recursos para que otros conozcan a Jesús y lo sigan por siempre. La siguiente, por favor. Aunque no haya reconocimiento, aunque nos esforzamos porque sí, y sea silenciosa nuestra labor, recordemos que ante Dios no somos olvidados y Él nos recompensará. Dos preguntas en las que quiero que pensemos. ¿Cómo estás sirviendo en este tiempo? ¿Qué estás haciendo? Y esto varía con el tiempo. A veces uno está en un rol, en otro rol, en otro rol. Uno va cambiando de roles. Pienso en todos los roles en los que he podido pasar. Siempre Dios usándonos con los dones, talentos y habilidades que Él nos ha dado. ¿Cómo estás sirviendo en este tiempo? ¿Cuál es el rol en el que estás en ese momento? Yo espero que estemos en alguno, no que estemos en receso. No, estoy en descanso. Mire, uno no descansa. Uno no se pensiona de servir al Señor. Miren la siguiente. Si uno lo hace, tienes historias por contar de la emoción que produce servir al Señor. Miren, reunirnos en grupo para contar historias de lo emocionante que es servir al Señor
es una riqueza impresionante. Cuando me reúno con Hernando o con otros pastores y comenzamos a pensar en todo lo que se ha vivido, uno dice, oiga, gracias a Dios, gracias a Dios. Recuerdo esa pantalla que empezamos a reunir fondos hace casi 5 años. Recuerdo cuando una persona vino y me dijo, oye, esa pantalla sería tan chévere, y dijo, yo quiero hacer una ofrenda especial. Y dije, bueno, bienvenida. Y dio la primer golpe, ¿sí? 10 millones de pesos. Lo digo porque recuerdo la cantidad que llegó un cheque ahí a la compra y dije, bueno, Señor, haz crecer eso. 5 años más tarde tenemos esta pantalla que vale mucho más que eso. Pero gracias al Señor por alguien que silenciosamente, y me dijo, no quiero que sepan quién fue el que puso esto. Y gracias a Dios, porque también cuando nos faltaba un pedazo para completarlo, alguien dijo, oiga, tanto tiempo con esa pantalla, ¿qué falta? Le dije, pues plata, ¿sí? Y el tipo dijo, yo tengo algo ahí. ¿Cuánto falta? Le dije, no, pues falta como tanto. Y me dijo, tanto es lo que tengo. Y me dijo, pero no quiero que mi nombre se sepa. Le dije, bueno, pero los contadores lo van a saber, porque aquí todo esa parte. Pero nadie más, por favor, nadie más. Gracias a Dios nuestros contadores no son chismosos, ¿cierto? Saben contar números, no historias. Pero miren, gracias a Dios por las personas que sirven de manera voluntaria y silenciosa. Y otra vez les digo, acá hay principios eternos. Dios, el principio es Dios no se olvida de nosotros. Dios recompensa. Y Dios quiere usarnos con lo que Él nos ha dado para servir a sus propósitos trascendentes y eternos. Y otra vez, aunque pasemos desapercibidos, para Él no. Y esa es nuestra gloria. Señor, gracias porque tú nos conoces y tú sabes el corazón con el que lo hacemos, y lo hacemos para ti. Queremos ser de esos servidores silenciosos que hacen que las cosas sucedan para que otros conozcan a Jesús y lo sigan por siempre. Y recuerden esto, no seremos famosos, pero somos valiosos para Dios por lo que Dios nos ha dado y porque Él murió en la cruz por cada uno de nosotros. Y hoy quiere usarnos en Colombia para que en Colombia ocurran cosas, y van a ocurrir cosas cuando más colombianos lleguen a decir que Jesús es su Señor y su Salvador. Vamos a orar, acompáñenme a orar. Señor, gracias por esos voluntarios desconocidos que sirvieron de manera silenciosa en aquella época. Cuánto necesitamos hoy también servir de esa manera. Algunos serán visibles, otros no, pero queremos siempre confiar que aunque no seamos famosos, somos valiosos para ti por lo que tú has hecho por nosotros y por lo que quieres hacer a través de nosotros con lo que tú nos has dado. Gracias, Señor, por tus bendiciones que queremos lleguen a otras personas. Gracias por esta iglesia, Señor, que por 40 años ha estado anunciando a Jesús. Gracias por todos aquellos que han servido de manera silenciosa a lo largo de estas décadas y han hecho posible que hoy estemos aquí. Permite que nuestro servicio de hoy haga que otros más adelante puedan estar siendo ese relevo generacional para que en Bogotá se siga escuchando tu palabra, para que en Colombia se siga escuchando tu palabra y para que de esta iglesia en América Latina y el mundo, a través de nuestros misioneros, podamos seguir llevando el Evangelio. Gracias, Señor, por personas que de manera sacrificial han servido y han crecido y que ante ti no son anónimas. Señor, gracias porque tú conoces nuestro corazón y te pedimos, perdónanos por las veces que hemos buscado reconocimiento y perdónanos por las veces que no hemos también reconocido a otros sus esfuerzos, pero queremos juntos, como un gran equipo, como una gran familia, haciendo sinergia para ti, avanzar en estos tiempos de dificultad y de necesidad, para que tú seas amado, seguido y más personas te den la gloria. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.